Era una mañana fría en Madrid. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises, y la ciudad parecía avanzar a un ritmo más lento de lo habitual. Javier Montes, uno de los empresarios más exitosos del país, caminaba con paso firme hacia la entrada de un imponente edificio de cristal. Vestía un traje impecable, hecho a medida en Italia, y sostenía en su mano un maletín de cuero que contenía un contrato valorado en millones de euros. Un contrato que, si lo firmaba, lo cambiaría todo para muchos. Javier era un ejemplo de éxito. Había comenzado desde abajo y había construido un imperio en el sector tecnológico. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese día no estaba completamente seguro de lo que iba a hacer. El acuerdo con la multinacional extranjera prometía multiplicar su fortuna, pero algo en su interior le susurraba que había algo extraño, algo que no encajaba. Al entrar al vestíbulo del edificio, el aroma a café recién hecho lo envolvió. Caminó hacia el ascensor, con la mente ocupada en los números y las cláusulas, cuando escuchó una voz suave detrás de él. «Disculpe, señor», dijo una mujer con un chaleco azul y un carrito de limpieza. «Creo que ha dejado caer esto». Javier se giró y vio a una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido, en un moño sencillo, y unas manos desgastadas por el trabajo. En su mano sostenía una pequeña tarjeta de visita que, efectivamente, se le había caído del bolsillo. «Gracias», respondió Javier, algo distraído, tomando la tarjeta. «De nada», contestó ella con una sonrisa cálida, de esas que transmiten paz. Sin decir mucho más, en el ascensor llegó, y Javier entró. Justo antes de que las puertas se cerraran, la mujer dio un paso hacia adelante y dijo algo que él no esperaba. «Señor, tenga cuidado con lo que va a firmar. No todo lo que brilla es oro». Javier se quedó inmóvil, sin entender cómo una mujer que no conocía podía decir algo tan preciso. La puerta se cerró y él quedó solo, con la frase resonando en su mente. Al llegar al piso 20, fue recibido por un grupo de abogados y ejecutivos trajeados. Todos parecían ansiosos de que él firmara cuanto antes. Le ofrecieron café, le mostraron gráficos, cifras, proyecciones. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. La reunión avanzó con formalidad. El representante de la multinacional, un hombre alto con un inglés impecable, sonreía constantemente mientras deslizaba el contrato hacia Javier. Él lo tomó y por unos segundos, la imagen de la limpiadora volvió a su mente. Aquella voz, pausada, aquella advertencia. Respiró hondo y dijo: «Quiero revisar una vez más la cláusula». 14.3. Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos trató de disimular con una sonrisa, pero Javier notó una ligera tensión en el ambiente. Tomó el contrato y comenzó a leer línea por línea. Fue entonces cuando encontró algo que no había visto antes en una cláusula, que de firmar, le obligaría a ceder la mayoría de las acciones de su empresa en un plazo de 6 meses, bajo ciertos ajustes estratégicos. Esto no estaba en la versión anterior, dijo con firmeza. El representante de la multinacional trató de justificarlo, como un ajuste de última hora para beneficiar a ambas partes. Pero Javier ya no escuchaba. Su instinto y aquella advertencia inesperada habían encendido todas las alarmas. «La reunión ha terminado», dijo Javier, cerrando el maletín con un clic seco. Hubo un silencio incómodo en la sala. Los abogados murmuraban entre ellos, pero él se levantó y salió sin mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, buscó con la mirada a la mujer de la limpieza. No estaba. Preguntó en recepción, y le dijeron que probablemente estaría en el piso inferior, en la zona de servicio. Bajó por las escaleras y la encontró en un pasillo estrecho, fregando el suelo. «Disculpe», dijo él, con un tono distinto, más humano, más humilde. «Antes, cuando me habló, ¿cómo sabía que no debía firmar?» Ella dejó el trapeador a un lado y lo miró con serenidad. «Trabajo aquí desde hace 15 años. He visto entrar y salir a muchos empresarios. Algunos salieron felices, otros lo perdieron todo. Reconocí a esos hombres», dijo, refiriéndose a los ejecutivos. «Vi cómo engañaron a otro hace unos años. Pensé que debía decirle algo, aunque no me creyeran». Javier sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien le ayudara sin pedir nada a cambio. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre con dinero. «Quiero darle esto como agradecimiento». Ella negó con la cabeza. «No, señor. Yo no hice esto por dinero solo. Pensé que era lo correcto». En ese momento, Javier comprendió algo que había olvidado hacía mucho tiempo. La verdadera riqueza no se mide en euros ni en contratos, sino en los actos de bondad desinteresada. Pasaron los días. Javier decidió investigar a fondo a la multinacional y descubrió que estaba involucrada en prácticas ilegales en varios países. Si hubiera firmado, su reputación y su empresa habrían quedado destruidas. Un mes después, volvió al edificio, pero no para cerrar ningún trato. Llevaba consigo una carpeta con documentos y un sobre. Encontró a la mujer de la limpieza, cuyo nombre descubrió que era Carmen N-, y le entregó el sobre.
Dentro había una carta de agradecimiento, un cheque y una propuesta de trabajo como supervisora de mantenimiento en su empresa. Con un salario muy superior y beneficios para su familia, no es caridad, Carmen, dijo Javier antes de que ella protestara. Ann, es gratitud. Usted salvó mi vida. Aunque no lo supiera, los ojos de Carmen se humedecieron. Aceptó el sobre, esta vez, sin palabras, pero con una sonrisa que decía más que cualquier frase en E. A partir de ese día, Javier empezó a involucrarse en proyectos sociales. Usó parte de su fortuna para ayudar a familias necesitadas, apoyar becas para estudiantes y financiar comedores comunitarios. Siempre recordaba que su cambio de rumbo comenzó gracias a una mujer que, con un simple susurro, le devolvió la claridad, y así, en un mundo donde el dinero y el poder a menudo ciegan a las personas, Javier y Carmen demostraron que la bondad, la humanidad y la valentía de actuar por lo correcto pueden cambiar destinos. A veces, todo lo que se necesita para salvarlo, todo, es la voz de alguien que se atreve a hablar. En las semanas que siguieron, Javier no podía dejar de pensar en aquel instante en el que Carmen lo había detenido. La imagen de ella, con su uniforme modesto y sus manos gastadas, se le aparecía en los momentos más inesperados al mirar por la ventana de su oficina, al tomar un café en su cocina, incluso al despertar por la mañana. No era solo gratitud, era un recordatorio constante de que la vida podía cambiar en segundos por las palabras de alguien que, a ojos del mundo, pasaba inadvertido. En una noche lluviosa, sentado en su despacho, Javier tomó una decisión. Iba a cambiar el rumbo de su empresa. No bastaba con seguir haciendo negocios rentables, quería que su compañía tuviera un propósito social. Convocó a su equipo directivo y les presentó un nuevo plan, un fondo de inversión destinado exclusivamente a proyectos que beneficiaran a comunidades desfavorecidas. Algunos lo miraron con escepticismo, otros con curiosidad, pero él habló con la convicción de alguien que había estado al borde del precipicio y había sido salvado. He tenido suerte, dijo mirando a todos a los ojos, y esa suerte me la dio una mujer que no tenía nada que ganar ayudándome. Si vamos a seguir creciendo, será para hacer algo más que ganar dinero. Hubo un silencio en la sala. Alguien preguntó tímidamente, ¿y si no es rentable? Javier sonrió. Si solo buscara rentabilidad, habría firmado aquel contrato. Estoy buscando sentido en la vida de Carmen. También comenzó a transformarse. El nuevo puesto que Javier le ofreció le permitió salir del pequeño piso húmedo donde vivía y mudarse a un lugar más digno. Su hijo menor, Daniel, que había tenido que abandonar la universidad por falta de recursos, pudo retomar sus estudios de ingeniería. Su hija, Laura, finalmente pudo operarse de la rodilla y dejar atrás el dolor que llevaba años soportando pero Carmen no era de las que olvidaban de dónde venían. Aunque ahora ganaba más y trabajaba en mejores condiciones, seguía saludando a todos los empleados de limpieza del edificio, y a veces, en sus ratos libres, les llevaba café caliente o un bocadillo, recordándoles que todos merecen ser vistos y valorados. Un día, Javier le invitó a comer en un pequeño restaurante familiar. Ella, algo incómoda, aceptó. No entiendo por qué me trata así, como si fuera. Carmen buscó las palabras. Importante, porque lo es, respondió Javier sin dudar. Usted cambió mi destino. Lo que hizo, no lo hace casi nadie. Mucha gente ve lo que está mal, pero se queda callada. Usted no. Carmen bajó la mirada, pero sonrió con timidez. Supongo que no podía quedarme callada, sabiendo lo que podía pasarle. Exacto, dijo Javier. Y por eso, Carmen, quiero que me ayude con algo más grande. Ella lo miró confundida. Estoy creando una fundación, explicó él. Quiero que sea un lugar donde la gente que no tiene voz pueda ser escuchada. Y quiero que usted forme parte de la directiva. Carmen abrió los ojos con sorpresa. Pero, yo no tengo estudios, señor Javier. Eso no importa. Usted tiene algo que ni el mejor título universitario da en humanidad. La noticia de la fundación se extendió rápido. La prensa empezó a hablar del empresario que casi perdió todo, salvado por una limpiadora. Algunos lo llamaban un acto de marketing, pero quienes conocían a Javier sabían que era auténtico. La fundación comenzó financiando becas para jóvenes sin recursos, luego proyectos de pequeños emprendedores y, finalmente, un programa de ayuda a personas mayores que vivían solas en una tarde de invierno. Javier y Carmen visitaron uno de los comedores comunitarios que habían abierto gracias a la fundación. El lugar estaba lleno de niños riendo y ancianos compartiendo historias. Mientras Carmen servía sopa caliente a un hombre mayor, este le dijo, hace mucho que no comía algo así. Gracias, señora. Nella sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, aunque ahora tenía un sueldo mejor y un nuevo rol, lo que más le llenaba era ese contacto humano. Esa conexión que se crea cuando das algo sin esperar nada a cambio. En un día, sin previo aviso,
Javier recibió una carta, manuscrita. Venía de uno de los abogados que habían estado presentes en aquella reunión del contrato. En ella, el hombre confesaba que, tras ver cómo Javier había rechazado el acuerdo, él también había empezado a cuestionar las prácticas de su propia firma. Contaba que, inspirado por su ejemplo, había renunciado y comenzado a trabajar con ONGs para asesorarlas legalmente. Esa carta fue un punto de inflexión para Javier. Se dio cuenta de que las decisiones que tomamos, incluso las que parecen pequeñas, pueden tener un efecto dominó que cambia muchas vidas en meses después. Javier organizó una gala benéfica para recaudar fondos. Asistieron empresarios, artistas, periodistas y gente común. En el escenario, Javier contó la historia de cómo una limpiadora lo salvó de perder todo. Cuando mencionó a Carmen, el público la aplaudió de pie y en ella, visiblemente emocionada, subió al escenario Nunca Imagine. Estar aquí, dijo, yo solo hice lo que sentí que debía hacer. Pero si algo he aprendido, es que no hace falta tener dinero o poder para cambiar la vida de alguien. A veces, basta con abrir la boca y decir la verdad. Aunque cueste en el aplauso, fue aún más fuerte. Algunos empresarios se acercaron después a decir que su discurso les había hecho reflexionar a la vida. Sin embargo, siguió trayendo pruebas. Un año después, una crisis económica golpeó al país. Muchas empresas cerraron y el desempleo aumentó. Javier podría haber reducido su personal para proteger las ganancias, como hicieron otros, pero decidió mantener a todos sus empleados. Incluso cuando los números se ponían difíciles a un día, uno de sus socios le preguntó, ¿por qué no recortas? Perderás millones. Javier respondió en tiempo, alguien que ganaba apenas para vivir, me ayudó sin pedir nada. Si ahora abandono a mi gente, ¿qué clase de persona sería? Esa decisión fortaleció la lealtad de sus empleados. Muchos trabajaron horas extras sin cobrarlas. Otros trajeron ideas para generar ingresos alternativos. La empresa sobrevivió, no gracias a un contrato millonario, sino a una comunidad unida. Carmen, por su parte, se convirtió en un símbolo dentro de la empresa y la fundación. Los nuevos empleados escuchaban su historia en las capacitaciones, y muchos se inspiraban en ella para actuar con más empatía. Incluso, recibió invitaciones para dar charlas en colegios y universidades. Al principio, se sentía nerviosa, pero poco a poco fue ganando confianza. La gente cree que no tiene poder para cambiar nada, decía, pero todos tenemos algo que podemos dar. Una palabra, un gesto. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar en años. Después, en una tarde soleada, Javier y Carmen caminaban por un parque después de visitar un proyecto de la fundación. Se sentaron en un banco y observaron a unos niños jugando. ¿Sabe algo, Carmen?, dijo Javier. Creo que nunca le he contado lo que pensé ese día en el Sensor. Cuando usted me habló, ¿qué pensó?, preguntó ella con curiosidad. Que era una locura escuchar a una desconocida, pero ahora sé que fue la decisión más sensata que he tomado. Carmen sonrió. A veces, señor Javier, escuchar a los desconocidos es lo que nos salva en el sol. Empezaba a ponerse, tiñendo el cielo, de tonos dorados y rosados. En ese momento, ninguno de los dos pensaba en contratos, cifras o negocios, solo en que, gracias a un acto de bondad y valentía, sus vidas habían cambiado para siempre y mientras los niños reían a lo lejos, ambos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que tenían, sino en lo que podían dar. Pasaron los años, y lo que comenzó como un simple acto de advertencia, en un vestíbulo se había convertido en una historia conocida en muchas partes de España. La fundación que Javier y Carmen habían creado seguía creciendo, pero lo que más llamaba la atención era que no se limitaba a donar dinero se involucraba directamente en cada proyecto, asegurándose de que las ayudas realmente transformaran vidas. En una mañana de primavera, Javier recibió una llamada que lo hizo detener todo lo que estaba haciendo. Era Daniel, el hijo de Carmen. Señor Javier, no sé cómo decirle esto. Su voz temblaba. Mi madre está en el hospital. Javier no lo dudó. Canceló reuniones, dejó todo y condujo directo al hospital. Al llegar, encontró a Carmen en una cama, conectada a suero, pero despierta. La saludó con una sonrisa débil. No, mi Mayerasi, no me estoy muriendo, bromeó. Solo fue un susto. El médico dice que tengo que descansar más, y usted no ayuda con tanta actividad, Carmen. Javier suspiró. Usted es como mi familia. Si algo le pasara, no sé qué haría. Ella le tomó la mano. No se preocupe. Todavía me queda mucho por hacer. No pienso irme hasta que vea a mi nieto graduarse a ese día. Mientras esperaba los resultados médicos, Javier se dio cuenta de que no podía dar por sentado que las personas más importantes siempre estarían ahí. Decidió que, además de continuar con la fundación, iba a empezar a documentar sus historias y las de personas como Carmen, para que quedaran como un legado para las futuras generaciones. El primer proyecto documental de la fundación
fue titulado Voces que cambian destinos. La historia central era la de Carmen y Javier, pero también incluía testimonios de otras personas que habían cambiado la vida de alguien con un simple gesto. Durante la grabación, Carmen habló con sinceridad ante las cámaras. Yo no hice nada extraordinario, dijo. Solo vi algo que estaba mal y decidí hablar. Pero, si eso ayudó, entonces todos podemos ayudar. Cada día, en pequeñas cosas. El documental se estrenó en varios cines independientes y, para sorpresa de todos, fue un éxito. No porque tuviera grandes efectos o famosos, sino porque mostraba humanidad en estado puro. A muchos espectadores salieron con lágrimas en los ojos en una mujer. Después de una proyección, se acercó a Carmen y le dijo, gracias. Hoy mismo iba a renunciar a mi trabajo, porque no aguanto la injusticia que veo, pero usted me ha recordado que puedo quedarme y luchar desde dentro mientras tanto. Javier comenzó un proyecto más ambicioso en un programa de mentoría para jóvenes en riesgo de exclusión social. Él mismo dedicaba horas a reunirse con los chicos, escuchar sus historias y aconsejarles. En una de esas reuniones conoció a Alex, un joven de 17 años con un talento increíble para la informática, pero que estaba a punto de abandonar sus estudios porque debía trabajar para ayudar a su familia. Yo también empecé desde abajo, le dijo Javier, y alguien me ayudó cuando menos lo esperaba. Déjame ser esa persona para ti. Gracias a una beca de la fundación, Alex pudo continuar sus estudios y, años más tarde, se convirtió en uno de los ingenieros líderes de la propia empresa de Javier. En una entrevista, Alex siempre repetía, yo estoy aquí gracias a una cadena de bondad que empezó mucho antes de conocer a Javier y Carmen. Recuperada y con más energía que nunca, empezó a visitar colegios para contar su historia. Lo hacía sin pretensiones, con la misma humildad de siempre, pero sus palabras llegaban al corazón de los jóvenes. En una de esas charlas, una niña levantó la mano y preguntó, ¿no tuvo miedo de decirle eso al señor Javier ese día? Carmen sonrió. Claro que tuve miedo. Pensé que podía molestarle, que tal vez pensaría que yo me estaba metiendo donde no me llamaban, pero, ¿sabes qué? El miedo no debe callar lo que sabemos que es correcto. Esa frase se volvió tan popular que la fundación la imprimió en camisetas y carteles. El miedo no debe callar lo que sabemos que es correcto. Sin embargo, no todo fue fácil. La fundación fue objeto de críticas en redes sociales, acusada falsamente de malgastar fondos. Los medios sensacionalistas hicieron eco y las donaciones empezaron a caer. Javier estaba preocupado, pero Carmen fue la que, una vez más, le recordó. Lo esencial, señor Javier. ¿Quién sabe la verdad? Nosotros. ¿Y la gente que hemos ayudado? Entonces, escúchelos a ellos, no a los que nunca nos han visto trabajar. Siguiendo su consejo, organizaron un evento abierto al público, donde las propias personas beneficiadas contaron sus historias. Entre ellos estaba una madre que, gracias a la fundación, había podido abrir una pequeña panadería y mantener a sus 3 hijos. Un joven que había salido de la calle y ahora estudiaba medicina. Y un anciano que había recuperado la vista tras una operación financiada por la fundación. Los testimonios fueron tan poderosos que en pocos días, las críticas se desvanecieron y las donaciones volvieron con más fuerza. A los años siguieron su curso. Carmen se jubiló oficialmente a los 65, aunque seguía participando como voluntaria en la fundación. Javier, por su parte, empezó a delegar más en su equipo para dedicar tiempo a escribir un libro sobre todo lo que había aprendido, sobre negocios, sobre la vida y, sobre todo, sobre la importancia de escuchar incluso a las voces más inesperadas. El libro, titulado El susurro que lo cambió todo, se convirtió en un éxito de ventas. En la dedicatoria, Javier escribió a Ana Carmen, que me enseñó que un acto de bondad puede valer más que cualquier contrato, y a todos los que se atreven a hablar cuando lo correcto está en juego. Un día especial llegó cuando Carmen fue invitada a recibir un reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid por su labor social. Ella no entendía por qué tanto revuelo, pero Javier insistió en acompañarla. En el escenario, el alcalde dijo, hoy premiamos a una mujer que nos recuerda que la verdadera valentía no está en los grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones que cambian vidas. El aplauso fue tan largo que Carmen tuvo que secarse las lágrimas antes de hablar. Yo no soy una heroína, solo soy alguien que no quiso mirar hacia otro lado. Si puedo pedir algo hoy, es que cada uno de ustedes se pregunte, ¿a quién puedo ayudar yo mañana? Porque no hay acto de bondad demasiado pequeño. Esa noche, después de la ceremonia, Javier y Carmen caminaron juntos por la Gran Vía iluminada. Él miró las luces y dijo, ¿sabe qué me pregunto a veces? ¿Qué? Preguntó ella. ¿Cuántas? Historias como la nuestra nunca llegan a ocurrir porque la gente se queda callada. Carmen asintió. Entonces nuestro trabajo es seguir hablando y enseñando a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, Javier empezó a recibir invitaciones
para dar conferencias en otros países. Siempre llevaba consigo la historia de Carmen, y en cada lugar encontraba a alguien que se le acercaba para contarle cómo había decidido intervenir en una situación gracias a haber escuchado aquella historia una vez. En México, una joven le dijo: yo estaba a punto de dejar que mi jefe firmara un acuerdo que sabía que era malo, pero pensé en su historia. Why Hable me miró como si estuviera loca, pero después me dio las gracias. Ese fue el momento en que Javier comprendió que el susurro de Carmen ya no le pertenecía solo a él. Se había convertido en un eco que viajaba por el mundo años más tarde. En una tranquila mañana de verano, Carmen estaba sentada en un banco del parque leyendo el periódico cuando una mujer joven se le acercó con un niño de la mano. ¿Hosted is Carmen?, preguntó. Sí, respondió ella, sorprendida. No me conoce, pero usted cambió mi vida. Yo era una de las estudiantes que recibió una beca de su fundación. Gracias a eso, terminé la universidad, y ahora soy maestra. Este es mi hijo. Y quería que lo conocieran. Carmen sintió que el corazón se le llenaba de calor. Tomó al niño de la mano y le dijo: tu mamá es muy valiente. Y un día, tú también lo serás. Cuando Carmen cumplió 75 años, la fundación organizó una gran celebración sorpresa. Había gente de todas partes, en beneficiarios, voluntarios, empleados y amigos. Javier, ya con canas en el cabello, tomó la palabra. Hace muchos años, esta mujer me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Hoy puedo decir que, sin ella, nada de lo que ven aquí existiría. Carmen, usted no solo salvó mi empresa, salvó mi manera de ver el mundo. Carmen, emocionada, simplemente dijo: yo solo dije lo que sentía, y ustedes hicieron el resto. A la noche terminó con música, risas y abrazos. Javier y Carmen se sentaron un momento a un lado, mirando la fiesta. ¿Se da cuenta?, dijo él. En todo esto empezó con un susurro. Ella sonrió. Los susurros, señor Javier, a veces hacen más ruido que los gritos. Y mientras las luces brillaban y las voces se mezclaban en el aire, ambos supieron que su historia seguiría viva mucho después de que ellos ya no estuvieran, porque la bondad, una vez liberada, nunca se detiene. Pasaron los años, y lo que comenzó como un simple acto de advertencia en un vestíbulo se había convertido en una historia conocida en muchas partes de España. La fundación que Javier y Carmen habían creado seguía creciendo, pero lo que más llamaba la atención era que no se limitaba a donar dinero en sí. Involucraba directamente en cada proyecto, asegurándose de que las ayudas realmente transformaran vidas. En una mañana de primavera, Javier recibió una llamada que lo hizo detener todo lo que estaba haciendo. Era Daniel, el hijo de Carmen. Señor Javier, no sé cómo decirle esto. Su voz temblaba. Mi madre está en el hospital. Javier no lo dudó. Canceló reuniones, dejó todo, y condujo directo al hospital. Al llegar, encontró a Carmen, en una cama, conectada a suero, pero despierta. La saludó con una sonrisa débil. No, mi Así, no me estoy muriendo, bromeó. Solo fue un susto. El médico dice que tengo que descansar más, y usted no ayuda con tanta actividad. Carmen, Javier suspiró. Usted es como mi familia. Si algo le pasara, no sé qué haría. Ella le tomó la mano. No se preocupe, todavía me queda mucho por hacer. No pienso irme hasta que vea a mi nieto graduarse ese día. Mientras esperaba los resultados médicos, Javier se dio cuenta de que no podía dar por sentado que las personas más importantes siempre estarían ahí. Decidió que, además de continuar con la fundación, iba a empezar a documentar sus historias y las de personas como Carmen, para que quedaran como un legado para las futuras generaciones. El primer proyecto documental de la fundación fue titulado Voces que cambian destinos. La historia central era la de Carmen y Javier, pero también incluía testimonios de otras personas que habían cambiado la vida de alguien con un simple gesto. Durante la grabación, Carmen habló con sinceridad ante las cámaras. Yo no hice nada extraordinario, dijo. Solo vi algo que estaba mal y decidí hablar. Pero, si eso ayudó, entonces todos podemos ayudar. Cada día. En pequeñas cosas, el documental se estrenó en varios cines independientes y, para sorpresa de todos, fue un éxito. No porque tuviera grandes efectos o famosos, sino porque mostraba humanidad en estado puro. Muchos espectadores salieron con lágrimas en los ojos. Una mujer, después de una proyección, se acercó a Carmen y le dijo: gracias, hoy mismo iba a renunciar a mi trabajo porque no aguanto la injusticia que veo. Pero usted me ha recordado que puedo quedarme y luchar desde dentro. Mientras tanto, Javier comenzó un proyecto más ambicioso, un programa de mentoría para jóvenes en riesgo de exclusión social. Él mismo dedicaba horas a reunirse con los chicos, escuchar sus historias y aconsejarles. En una de esas reuniones, conoció a Alex, un joven de 17 años, con un talento increíble para la informática, pero que estaba a punto de abandonar sus estudios porque debía trabajar para ayudar
A su familia, yo también empecé desde abajo, le dijo Javier, y alguien me ayudó cuando menos lo esperaba. Déjame ser esa persona para ti. Gracias a una beca de la fundación, Alex pudo continuar sus estudios y, años más tarde, se convirtió en uno de los ingenieros líderes de la propia empresa de Javier. En una entrevista, Alex siempre repetía, yo estoy aquí gracias a una cadena de bondad que empezó mucho antes de conocer a Javier and Carmen. Recuperada y con más energía que nunca, empezó a visitar colegios para contar su historia. Lo hacía sin pretensiones, con la misma humildad de siempre, pero sus palabras llegaban al corazón de los jóvenes. Cato, en una de esas charlas, una niña levantó la mano y preguntó, ¿no tuvo miedo de decirle eso al señor Javier ese día? Carmen sonrió. Claro que tuve miedo. Pensé que podía molestarle, que tal vez pensaría que yo me estaba metiendo donde no me llamaban pero, ¿sabes qué? El miedo no debe callar lo que sabemos que es correcto. Esa frase se volvió tan popular que la fundación la imprimió en camisetas y carteles. El miedo no debe callar lo que sabemos que es correcto. Sin embargo, no todo fue fácil. Fundación fue objeto de críticas en redes sociales, acusada falsamente de malgastar fondos. Los medios sensacionalistas hicieron eco, y las donaciones empezaron a caer. Javier estaba preocupado, pero Carmen fue la que, una vez más, le recordó, lo esencial, señor Javier. ¿Quién sabe la verdad? Nosotros. ¿Y la gente que hemos ayudado? Entonces, escúchelos a ellos, no a los que nunca nos han visto trabajar. Siguiendo su consejo, organizaron un evento abierto al público donde las propias personas beneficiadas contaron sus historias. Entre ellos estaba una madre que, gracias a la fundación, había podido abrir una pequeña panadería y mantener a sus 3 hijos, un joven que había salido de la calle y ahora estudiaba medicina, y un anciano que había recuperado la vista tras una operación financiada por la fundación. Los testimonios fueron tan poderosos que en pocos días, las críticas se desvanecieron y las donaciones volvieron con más fuerza. A los años siguieron su curso. Carmen se jubiló oficialmente a los 65, aunque seguía participando como voluntaria. En la fundación, Javier, por su parte, empezó a delegar más en su equipo para dedicar tiempo a escribir un libro sobre todo lo que había aprendido, sobre negocios, sobre la vida, y sobre todo, sobre la importancia de escuchar incluso a las voces más inesperadas. El libro, titulado El susurro que lo cambió todo, se convirtió en un éxito de ventas. En la dedicatoria, Javier escribió a Carmen, que me enseñó que un acto de bondad puede valer más que cualquier contrato, y a todos los que se atreven a hablar cuando lo correcto está en juego. Un día especial llegó cuando Carmen fue invitada a recibir un reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid por su labor social. Ella no entendía por qué tanto revuelo, pero Javier insistió en acompañarla. En el escenario, el alcalde dijo, hoy premiamos a una mujer que nos recuerda que la verdadera valentía no está en los grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones que cambian vidas. El aplauso fue tan largo que Carmen tuvo que secarse las lágrimas antes de hablar. Yo no soy una heroína, solo soy alguien que no quiso mirar hacia otro lado. Si puedo pedir algo hoy, es que cada uno de ustedes se pregunte, ¿a quién puedo ayudar yo mañana? Porque no hay acto de bondad demasiado pequeño en esa noche. Después de la ceremonia, Javier y Carmen caminaron juntos por la gran vía iluminada. Él miró las luces y dijo, ¿sabe qué me pregunto a veces? ¿Qué? Preguntó ella. ¿Cuánto? Historias como la nuestra nunca llegan a ocurrir, porque la gente se queda callada. Carmen asintió. Entonces, nuestro trabajo es seguir hablando y enseñando a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, Javier empezó a recibir invitaciones para dar conferencias en otros países. Siempre llevaba consigo la historia de Carmen, y en cada lugar encontraba a alguien que se le acercaba para contarle cómo había decidido intervenir en una situación gracias a haber escuchado aquella historia. Una vez, en México, una joven le dijo, yo estaba a punto de dejar que mi jefe firmara un acuerdo que sabía que era malo, pero pensé en su historia. Me miró como si estuviera loca, pero después me dio las gracias. Ese fue el momento en que Javier comprendió que el susurro de Carmen ya no le pertenecía solo a él. Se había convertido en un eco que viajaba por el mundo. Años más tarde, en una tranquila mañana de verano, Carmen estaba sentada en un banco del parque, leyendo el periódico cuando una mujer joven se le acercó con un niño de la mano. ¿Es Carmen?, preguntó. Sí, respondió ella, sorprendida. No me conoce, pero usted cambió mi vida. Yo era una de las estudiantes que recibió una beca de su fundación. Gracias a eso, terminé la universidad y ahora soy maestra. Este es mi hijo, y quería que lo conocieran. Carmen sintió que el corazón se le llenaba de calor. Tomó al niño de la mano y le dijo, tu mamá es muy valiente, y un día, tú también lo serás. Cuando Carmen cumplió 75 años, la fundación organizó una gran celebración sorpresa. Había gente de todas partes, beneficiarios, voluntarios, empleados
y amigos. Javier, ya con canas en el cabello, tomó la palabra. Hace muchos años, esta mujer me salvó de cometer el mayor error de mi vida. Hoy puedo decir que, sin ella, nada de lo que ven aquí existiría. Carmen, usted no solo salvó mi empresa, salvó mi manera de ver el mundo. Carmen, emocionada, simplemente dijo, yo solo dije lo que sentía, y ustedes hicieron el resto. En la noche terminó con música, risas y abrazos. Javier y Carmen se sentaron un momento a un lado, mirando la fiesta. ¿Se da cuenta?, dijo él ante todo esto. Empezó con un susurro. Ella sonrió. Los susurros, señor Javier, a veces hacen más ruido que los gritos han, y mientras las luces brillaban y las voces se mezclaban en el aire, ambos supieron que su historia seguiría viva mucho después de que ellos ya no estuvieran. Pasado más de 20 años desde aquel día en el vestíbulo, cuando Carmen, con una simple frase, evitó que Javier firmara su ruina. La vida había cambiado para ambos de maneras que nunca imaginaron. La fundación se había convertido en una de las más respetadas de España y contaba con programas en América Latina, África y Asia. Javier ya no llevaba el ritmo frenético de antes. Se había retirado de la presidencia de su empresa y dedicaba su tiempo a dar conferencias y supervisar proyectos sociales. Carmen, aunque oficialmente jubilada, seguía visitando escuelas y comedores comunitarios. Decía que ver las sonrisas de los niños le daba más energía que cualquier medicina. Sin embargo, en los últimos meses, había empezado a sentir el peso de los años. Le costaba caminar largas distancias, y a veces el cansancio le obligaba a descansar más de lo que quisiera. Un día de otoño, Javier fue a visitarla a su casa, un pequeño pero acogedor piso, lleno de plantas y fotografías familiares. Sabra, la mesa del salón, había un álbum abierto con la bondad. Una vez liberada, nunca se detiene.